Muy buenos días tengan todos, espero que estén muy bien. Yo les doy la bienvenida a este nuevo webinar de datos económicos. Vamos a comenzar, como siempre, entendiendo cómo es que hay que analizar los datos económicos que se van publicando semanalmente. Primero, entender que los datos tienen relevancia siempre dentro de una serie. No es recomendable mirar datos de manera aislada. Siempre hay que entender cómo viene la tendencia y qué nos está mostrando cada dato como novedad. Después tenemos siempre, antes de que se publique un dato, tenemos el dato anterior y siempre tenemos la previsión del mercado. Esto es importante porque la previsión del mercado es lo que ya está descontado adentro de los precios. Esto quiere decir, mucho tiene que ver la serie para entender cómo viene la tendencia y cómo viene evolucionando determinado indicador, pero también es importante entender qué es lo que tiene metido adentro los precios como expectativa de mercado para poder prever cuál puede ser la reacción inmediata que va a tener el mercado al momento que se publiquen los datos. Luego entender los datos siempre dentro de un contexto coyuntural, es decir, cómo viene en general la economía, el indicador, el par de divisas o el activo que estemos monitoreando a través de este dato económico y qué le puede aportar de nuevo o de distinto a ese análisis o a esa serie que venimos siguiendo. Y por último, siempre tener en cuenta que los datos que mostramos en este webinar, los horarios siempre están en horario GMT, es decir, hay que luego agregarle o quitarle tiempo de acuerdo a el uso horario que tengan cada uno en sus países. Bien, ¿qué es lo que viene siguiendo el mercado? ¿Cuál es la agenda del mercado? Venimos con temores de recesión, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Desde principio de año, que la Reserva Federal y los diferentes bancos centrales del mundo comenzaron a endurecer sus políticas monetarias como consecuencia de la expansión de la inflación, mucho se viene hablando de la potencial recesión que esto puede traer. En Estados Unidos ya tuvimos 2 trimestres de contracción económica. No, si bien no fue declarada la recesión, seguimos con, bueno, esta búsqueda de entender qué puede pasar hacia adelante con la actividad económica en general, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Les decía recién, la inflación. La inflación es el driver principal que vienen teniendo los mercados hace ya muchos meses. Tuvimos una inflación cercana al 10% en Estados Unidos, si bien ahora está mostrando signos de, bueno, que va eh, empezando a reducir sus números, todavía seguimos en un nivel alto, ¿sí? Arriba del 7%. Y en Europa, ni que hablar, venimos con una inflación en torno al 10% en todo lo que es la zona euro y los diferentes países. El precio del dólar, también consecuencia de no solamente el endurecimiento de las políticas monetarias, principalmente de la Reserva Federal, sino también mucha especulación que hay detrás del dólar en general. Recordemos que el dólar se mide, todas las divisas en el mundo siempre se miden comparadas contra otra divisa. Lo más normal es, para entender cuál es la fortaleza o debilidad relativa de una moneda determinada, compararla siempre contra el dólar americano. Bueno, ¿contra qué comparamos al dólar entonces? Bueno, se compara contra una canasta de monedas compuesta por varias de las principales monedas
del mundo. Luego, el precio de los commodities, principalmente el petróleo, pero también los alimentos. El petróleo viene mostrando una baja, ya estamos por estos días rompiendo o empezando a romper la barrera de los $80, estamos en 79, $80, viene cediendo el precio del petróleo, eso es una buena noticia para la lucha contra la inflación. Y luego el mercado está empezando a buscar un punto de inflexión. El mercado se empieza a preguntar si en algún punto no es momento de empezar a tomar alguna posición más agresiva. Todavía no está claro. Pienso yo que mucho de eso se puede terminar descubriendo a través de muchos de los indicadores y de los datos económicos que se vienen presentando. Por último, las claves de la semana. Tenemos la Reserva Federal presentando sus minutas de la última reunión de política monetaria. Ahí vamos a entender qué es lo que vienen pensando los gobernadores que votan la política monetaria y qué es lo que puede llegar a venir hacia adelante. El mercado va a estar muy atento a este dato y posiblemente haya reacciones en los precios. Después tenemos reportes de PMI en varios de los principales países desarrollados. Esto es un indicador que muchas veces se lo menosprecia y no se lo sigue con tanta atención, y pienso yo que, bueno, muchas veces nos puede dar alguna clave, no para buscar una reacción inmediata, sino para entender qué es lo que puede suceder hacia adelante. Luego, ventas minoristas en Nueva Zelanda, decisión de tasas de interés en Nueva Zelanda, muy importante. El Banco Central de Nueva Zelanda va a estar, si todo sucede como el mercado lo prevé, endureciendo su política monetaria de una forma bastante agresiva. Y por último, estamos terminando la temporada de resultados en Estados Unidos del último trimestre del año. Esto es muy relevante y ha sido muy esclarecedor en general los resultados que se han ido reportando. Tenemos también martes, día festivo feriado en Japón, y jueves, feriado en Estados Unidos. Vamos a volver un minuto con la temporada de resultados. Al día de hoy han reportado sus resultados el 93% de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos. Es decir, 93 de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos ya reportaron sus resultados en esta temporada, en esta última temporada. Bien, como consecuencia de esto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un poco más de un 55% de sorpresa positiva en los datos de las empresas, en los balances de las empresas, los trimestrales. Esto quiere decir que las ganancias que han reportado las empresas en este trimestre es de media, un 5% más alto de lo que el mercado tenía previsto. Buena parte de la reacción de los precios y de los índices de Estados Unidos tiene seguramente que ver con esto. Un 4,13% de media de crecimiento año contra año. Año contra año. Esto es este trimestre reportado versus el mismo trimestre del año pasado. Para comparar la misma estación del año. Un 4,13% de crecimiento tuvieron o reportaron las empresas trimestre de 2022 contra trimestre de 2021. Y por último, el crecimiento de los últimos 12 meses, lo que es el TTM, los Trailing 12 Months, los últimos 4 trimestres sumados versus los 4 trimestres descalzados. Es decir, todos los que se reportaron, incluyendo el último, y partiendo desde el anterior, los 4 anteriores.
y está mostrando menos del 1% de crecimiento. Esto posiblemente nos esté marcando lo que el mercado está viendo, una desaceleración, al menos en el crecimiento de las empresas americanas. Esto es lo que el mercado muy probablemente esté evaluando a la hora de entender cómo va a seguir la economía americana, la salud de la economía americana. Bien. Continuamos entonces con Estados Unidos reportando índice manufacturero o índice de manufacturas. Y acá siempre el mercado prestando atención a los discursos de los miembros de la Reserva Federal durante las diferentes reuniones de política monetaria, es decir, en el medio entre las diferentes reuniones de política monetaria donde se establece la tasa de interés, los miembros de la Reserva Federal siempre salen a hablar, en conferencias, en reuniones, en diferentes ámbitos, a expresarse. Y el mercado está muy atento a lo que dicen, porque no es liviano lo que dicen. Siempre cuando dicen algo, están queriendo decirle algo al mercado y es importante entender eso y ver también qué reacciones puede tener el mercado atrás de esto. Bien. Pedido de bienes, importante. Ventas de viviendas, también muy importante para entender la salud de un sector muy importante de la economía americana como es el sector del real estate. Y tenemos, yo creo que este es uno de los datos importantes a seguir para entender esto que veníamos hablando, para entender qué es lo que puede venir hacia adelante en materia de actividad económica. El PMI. ¿Qué es el PMI? Purchase Manager Index. Índice de gerentes de compra. ¿Cómo se entiende este dato? ¿Qué es lo que hay metido atrás de este dato? Bueno, atentos. Se hace una encuesta, un relevamiento entre todos los gerentes de compra de las empresas más grandes de cada país, en este caso de Estados Unidos. Y se le hacen diferentes preguntas para entender qué es lo que están viendo y qué es lo que cuáles son las decisiones que están tomando los gerentes de compra de las empresas. Los gerentes de compra tienen como misión adelantarse a lo que puede llegar a ser la producción o el desarrollo económico de la empresa. Un gerente de compra no se puede encontrar con la necesidad de aumentar de pronto la producción y no tener material para poder hacerlo. Siempre está intentando adelantarse a lo que puede suceder. Entonces, si los gerentes de compra están comprando más, significa que esto puede llegar a devenir en un crecimiento de la actividad. Y si están comprando menos es porque están viendo problemas en el horizonte y están siendo más cautos. ¿Y cómo se mide el dato? El dato se mide cuando da mayor a 50, cuando da mayor a 50, significa que hay expansión, que están siendo expansivos en sus políticas de compra. Y cuando da por debajo de 50 quiere decir que están siendo contractivos, están restringiendo compras. Entonces, esto en definitiva se puede leer como mayor de 50, bueno, puede esto interpretarse como crecimiento económico futuro. Menor de 50, lo contrario, como contracción económica futura. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? El dato anterior dio 48.2. Esto es contracción. Estamos hablando de contracción esperada por los gerentes. Y ahora, ¿qué dato tiene descontado el mercado? ¿Qué espera el mercado? Que también siga en contracción, pero con un sesgo hacia el alza, con un sesgo hacia
potenciar la actividad económica, muy cerquita del 50. Vamos a ver qué es lo que dice el dato. Y como siempre hablamos, importante entender cómo viene la serie. Entender cómo viene la serie. Este es el dato del que estamos hablando. La serie del dato que estamos hablando. Un nivel promedio, estamos hablando en este orden. No, un poquito más abajo. Un nivel promedio, estamos hablando en este orden. Entre 50 y 60 es un nivel promedio esperado. ¿Qué viene haciendo el mercado desde 2021? Bueno, viene haciendo esto. Viene o venía en una clara, viene todavía en una clara tendencia bajista. Estas son malas noticias para la economía. Ahora, ¿qué es lo que está esperando el mercado? Bueno, ver qué pasa acá. Ver qué pasa si a partir de este último o estos últimos datos puede llegar a venir la recuperación y la economía puede llegar a despegar. Ahí podemos encontrar buenas pistas de lo que puede suceder hacia adelante. Europa. Tenemos también PMI de Francia, Alemania y toda la zona euro. Muy importante este dato. También muy importante el dato que ya se publicó hoy, que es el dato de inflación mayorista, la inflación de los productores. Bueno, el mercado esperaba que continúe la presión fuerte sobre los precios mayoristas. ¿Con qué se encontró el mercado? Bueno, con que la inflación hizo algo distinto. La inflación mayorista. Recuerden, la inflación mayorista es como un adelanto de la inflación. Primero los precios crecen, suben en la, digamos, a los productores, y luego eso va drenando a los diferentes niveles de la economía. Se encontró con una baja de la inflación mes contra mes, y también una baja de la inflación año contra año. De todas maneras, en niveles realmente altos. Esto es un dato de un país desarrollado, digamos, del estilo de un dato de un país desarrollado. No es el dato de un país como Alemania, o no es un dato esperable en un país como Alemania. ¿Bien? Bueno, más datos, clima empresarial, otro dato también interesante para ir proyectando qué es lo que puede suceder. El mercado espera una baja en ese clima de negocios. También una baja en el índice de confianza al consumidor, menor a la que venía registrando, pero una baja al fin. Datos para seguir muy de cerca. En el Reino Unido no hay demasiado para ver esta semana, más allá de del índice del PMI, digamos, el PMI manufacturero. En Japón igual tenemos el índice del PMI, todavía situado en niveles expansivos. Recordemos que Japón viene con una política monetaria muy expansiva todavía. Es el único de los bancos centrales desarrollados que no endureció su política monetaria, que está privilegiando el crecimiento y el consumo por sobre la inflación. Esto es porque todavía sus niveles de inflación, si bien subieron respecto a sus niveles de los últimos años, todavía no muestra una presión muy alta, y Japón prefiere privilegiar su actividad económica y enfrentarse potencialmente a un crecimiento de su inflación. Bien, y por último, en Oceanía, ¿qué tenemos? Tenemos discurso del gobernador del Banco Central, por un lado, de Australia, y bueno, PMI también,
Y el dato más importante y más relevante, creo yo, de la semana en Oceanía, que es la decisión de política monetaria de Nueva Zelanda. Y acá veamos este dato que espera el mercado. El mercado espera una suba de 75 puntos básicos. Una suba realmente agresiva, en línea con las subas agresivas que viene teniendo el Banco Central de Nueva Zelanda. Acá es importantísimo y muy interesante ir siguiendo este dato, porque me parece que se van a dar o se pueden llegar a dar movimientos significativos, sobre todo en el par dólar australiano, dólar neozelandés. Es uno de los pares de divisas favoritos de los traders y me parece que ahí puede haber cosas muy interesantes eh, para entender y también para operar. Viene el dólar australiano, vino en una suba muy fuerte durante todo el año y en el último tramo tenemos debilidad en el dólar australiano o, dicho de otra manera, fortaleza en el dólar neozelandés. Hay que ver si esta continuación o esta continuidad de la política monetaria agresiva del Banco de Nueva Zelanda puede seguir contribuyendo a que se fortalezca el dólar neozelandés, al menos contra el dólar australiano, y si puede esto disparar o gatillar algunas oportunidades. Bien, llegamos hasta el final. Yo acá les dejo mis redes sociales por si alguno me quiere escribir, me quiere hacer alguna pregunta, o simplemente si me quiere seguir para ver las cosas que publico. Yo les agradezco por haber presenciado este webinar. Lo mismo para los que están viendo grabado en otras plataformas. Agradecerles. Y como siempre, bueno, a disposición para lo que puedan necesitar y para cualquier consulta que tengan. Bueno, eso es todo. Nos vemos el lunes próximo.